Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Reciban un abrazo del Ministerio Casa Cristiana Restauración. Esperamos que disfruten de lo que hoy Dios tiene para ustedes y para mí. Yo espero salir ministrado en esta noche. Damos gloria y honra a nuestro Señor porque ha sido exageradamente bueno. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria, toda honra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por la paz que pone en nuestros corazones, el deseo, Señor, de poder estar aquí en la casa para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias, Dios, porque siempre hay un remanente, un grupito de hermanos, Padre, que se dan cita los martes y los jueves. Padre, tenemos hambre y sed de ti. Queremos, Padre amado, entender qué es lo que está pasando en estos tiempos, para cuando llegue el momento, Señor, estar listos para pasar contigo la eternidad. Y a ti te damos toda gloria y toda honra en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a comenzar a adorar al Señor con algunos cánticos. Luego dividimos las clases. Y los que no son tan niños ni tan jóvenes, pues nos quedamos aquí para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Pues vamos a adorar al Señor con algunos cánticos. Canta con nosotros. Adoramos el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por una noche más. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque desde que entramos, Señor, tenemos nuestra alabanza en nuestra boca, Señor. Y en medio de que este día, Señor, haya sido bajorado o no nos hayamos sentido bien de salud, Señor, pero estamos aquí, Dios. Estamos aquí clamando delante de tu presencia, Padre, confiando en ti, Señor, adorando tu nombre, exaltándote, Rey. Estamos aquí, Señor, una noche más, un día más, agradecidos porque en esta mañana, a la hora que haya sido que te levantaste, pudiste abrir los ojos, porque fue tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias, Padre amado Jesús. Aquí estamos, Dios, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Rey eterno. Levantamos nuestras manos y abrimos nuestra boca, Señor, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, Señor. Padre amado Dios, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Dios, te adoramos, Rey eterno, soberano Dios, soberano Dios, soberano Dios, soberano tú eres, Dios, soberano tú eres, Jesús, digno de recibir el honor y la alabanza. Gracias, Dios. Comenzamos a adorar el nombre de Jesús porque Él todo lo hace bien. Aleluya, gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey amado Dios. Sí, Señor. Cuando me encuentro
Gracias, Señor. Gloria, alabanza y honra a ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En este momento, Señor, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas que van a ser recogidas en esta noche, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Primeramente agradecidos, Señor, por cada cosa que tú haces y cada cosa que tú nos das, Señor. Porque cuando a veces no hay nada, siempre tú nos sorprendes, Señor. Bendecimos los diezmos y las ofrendas, Señor, en esta noche que van a estar depositando, Señor. Que las depositen con gozo, con alegría, Rey eterno. Padre amado Jesús, esto es para tu casa. Esto es para bendecir. Esto es para expandir, Señor. Esto es para la obra, Señor. Te las presentamos delante de ti, Señor Jesús. Gracias por cada mano, Señor, que está en esta noche. Que tú los bendices, Señor, para poder bendecir. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Por ti
Y hay cosas que a veces salen en los medios que la gente quiere que uno los acepte. Y son cosas que no se pueden aceptar. Como un dicho que hay por ahí que dice que Dios te acepta tal como tú eres. Y eso se escucha tan bonito, tan poético. La realidad es que Dios te ama y Dios nos ama, pero no nos acepta tal como somos, nos está pidiendo cambios. Pero nos ponemos bien poéticos y se escucha hasta bien. Ay, Dios nos ama tal como somos. Pues mire, eso es un grave error, por eso es que cambiamos. Por eso es que cuando entramos a la iglesia, el Espíritu Santo nos hace cambiar. Él nos ama tanto que nos brinda un espacio para que tengamos cambio. El domingo vamos a estar hablando sobre lo que es la oración y vamos a estar hablando por un momento sobre esto. Porque los medios están todo el tiempo, todos los que salen en los medios son teólogos. Ahí no hay nadie, todos son teólogos. Y yo los saludo y los bendigo, pero muchos de ellos pues no dicen la verdad. ¿Ves? Lo que quieren es llenar ese espacio con cosas que lo que hace es confundir a la gente. ¿Ves? Porque Dios ama al adicto, pero no ama lo que el adicto hace. ¿Ves? Dios ama a la prostituta, pero no ama lo que ella hace. Y así sucesivamente hay diferentes cosas que se hacen que a Dios no le agradan. Dios, dice la Biblia, que es amor. Segunda de Juan dice que Él es amor. Quiere decir que Él ama a la humanidad, pero no acepta lo que la humanidad constantemente está haciendo. Amén. Vamos a estar dividiendo las clases, pero antes queremos orar, ¿verdad?, por la familia de los hermanos Horta. Estuvieron, me llamaron, tienen a una de sus yernas que está malita, salieron corriendo para el hospital y esperamos en el dulce nombre de Cristo Jesús que todo haya salido bien. Tenía agua en los pulmones, el corazón tenía como alguna dificultad. La que iba al frente de Quique y de Luz, y ¿verdad? ¿Cómo? Carmen, pues está un poquito indispuesta, yo creo que está malita y vamos a estar orando, ¿verdad? Para que Dios tome control de la vida de esta mujer. ¿Se atreve a unirse conmigo para orar por esta mujer y por todas las situaciones y enfermedades que vienen a nuestra mente de personas y hermanos? Amado Padre bueno y eterno, en esta hora mis hermanos y yo nos ponemos en común acuerdo y te presentamos a esta señora Carmen. Tú conoces bien, Padre amado, el problema que tiene. Aparenta ser es algo cardíaco, pero tú puedes sanar, tú puedes restaurar, tú puedes, Padre, poner ese corazón en órbita. Te suplicamos que obre en una forma especial en ella y en todos aquellos, Padre, que tienen alguna condición. Tú conoces, Padre amado, que hay muchos de los hermanos que quisieron venir hoy, pero no pudieron, porque tienen diversas situaciones en sus cuerpos. Te suplicamos por ellos, Padre, para que tú obres en una forma especial. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros nos convertimos en justos cuando estamos escondidos en ti. Y en esta casa está escondido, guardado en ti, Señor. Y esperamos que tú escuches nuestro clamor, Padre, y que tú sanes y que toques a cada uno de los enfermos. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues los jóvenes salen con nuestra hermana Ruth y nuestro hermano Henry. Y los niños salen con nuestra hermana Elvia. Libre para correr. Mira, hay un montón de niños hoy. Qué bueno. Gloria al Señor. Y el predicador de la noche pues está detrás de mí, que es el hermano Luis. Está bien guillú porque compró guagua. La gloria sea del Señor. Hermano, que Dios me lo continúe bendiciendo. Hoy le tocó a este que está aquí dar la clase de hoy.
hoy me voy con papeles, no lo pude pasar al iPad, estaba como un poquito incómodo el tipo de información que hay. Estamos dando la clase de viaje por las Escrituras. Esta es la clase número 32. La clase anterior la dio la hermana Elvia, estuvo hablando de las parábolas. Bien interesante, ¿verdad? Cómo Jesús llevaba el mensaje y de la forma que la hacía llegar era por medio de parábolas para que se pudiera entender. Aún así, muchos no entendían. Aún así, hoy en día, habemos ciertas cosas de la palabra que no entendemos, pero nuestra fe nos permite dejar todo en las manos del Señor, ¿verdad? Para que su palabra se cumpla con la base de que la palabra de Él es poderosa, Él es nuestro guía y que se va a cumplir y que todo lo que está ahí es bueno. Aunque ciertas partes no la entendamos, pues tenemos que creer en ella. No podemos permitir que nada que venga del exterior contamine lo que la palabra ha depositado en nosotros, aún en aquellas pequeñas cosas que no las podemos entender. Pero dentro de la oración, el pastor está hablando que el domingo va a hablar de la oración. Parte de la oración que uno debe tener también es que el Señor ayude a uno a discernir la palabra. Amén. Yo he leído un pasaje, el mismo pasaje varias veces y diferentes veces, diferentes días, me ministra de diferentes formas. Y me alegro y me asombro de cómo la misma palabra el Señor te la cambia para que se acomode a tu situación, cómo está, y que no estés confundido. Porque mira que escuchamos cómo cambian las cosas, como dice el pastor, con las redes sociales, y el que esté un poquito blandito pues de fe, pues se va a dejar contaminar con esas cosas y no lo podemos permitir. Ella habló de las parábolas de la oveja perdida, ella habló de la enseñanzas poderosas y con las analogías que hacía Jesús, pues se entendía súper claro en aquel tiempo y en este. Amén. Como dije, la clase es la clase número 32 y a mí me toca el tema Domingo de Ramos y la Última Cena. Son dos temas que vamos a ver cómo lo desarrollamos hoy, porque es una combinación muy poderosa. Amén. Dice la historia, después de 3 años de ministerio por toda Jerusalén, esto es bien importante que lo entendamos, después de 3 años de ministerio, o sea que esta parte de la palabra que vamos a estudiar viene inmediatamente después que él tuvo sus 3 años haciendo prodigios y haciendo la voluntad del Padre y dejándose conocer ante un pueblo con la base del amor y la misericordia y el perdón. Entonces sigue, él continúa la historia, dice, después de 3 años de ministerio por toda Jerusalén y Galilea, Jesús entra a su semana final antes de la crucifixión. De acuerdo con la tradición y lo que dicen los evangelios, la entrada triunfal, esto es bien importante porque cuando yo lo leí me chocó, aunque uno lo ha leído en la palabra, pero cuando lo veo a nivel de estudio, yo dije, ¿cómo es posible que todo esto haya pasado en una semana? Mire lo que dice aquí. Dice, la entrada de Jesús a Jerusalén tiene lugar un domingo. En esa misma semana, el viernes fue crucificado y el próximo domingo resucitó. Eventos, sucesos, todo lo que pasó en esa semana prácticamente se compacta en 7 días. Y nosotros escuchamos la entrada triunfal, después escuchamos las cosas que él hizo en Jerusalén, las parábolas que él habló también, porque él predicó y dijo la palabra a sus discípulos, la cena, su pasión, y todo eso pasó en una semana. Y aunque lo dice la Biblia, pero algunas veces nosotros entendemos que eso fue como 1 mes, 2 meses, 3 meses, y eso pasó prácticamente inmediatamente. Y dice que los discípulos no logran entender la naturaleza profunda de los acontecimientos que están por ocurrir, pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar.
Aquí en el estudio dice que dolorosa y plenamente Jesús estaba consciente de lo que le llegaba y de lo que estaba por venir. Tengo una notita por aquí que encontré bastante interesante que dice: es increíble ver cómo los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dan gran importancia a esta última semana. Dice, considerando que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, Mateo le dedica 8 capítulos de sus 28, o sea, el 28% se lo dedica a esa semana. Marcos dedica 6 de sus 16, o sea, el 37% del libro se lo dedica a esa semana. Lucas 6 de 27 para un 22% y Juan 9 de 21 para un 42. Este número no me cuadra, pero dice 40, bueno, sí, el 42% del Evangelio de Juan está relacionado a esta semana. Así que fíjense qué importante es esa semana dentro de lo que podemos hablar que es el Evangelio de Jesús. No solamente sus 3 años, sino la entrada, crucifixión y resurrección de Jesús. Como vemos, los 4 evangelios le dedican una buena parte de su registro a hablar acerca de su última semana de Jesús. Y esto es así porque para eso vino Jesús a esta tierra, a morir por todos nuestros pecados. Y hoy, ese momento, dice hoy, es refiriéndose en el momento de la entrada, ya pues el Señor sabía que ese tiempo había llegado. Si nosotros estamos aquí en este momento disfrutando de la palabra del Señor y cada día poniendo nuestro corazón dispuesto a Él, se debe a ese gran sacrificio que hizo. Amén. Fue tan extenso ese sacrificio, tan grande ese propósito para Jesús, que Jesús dijo, yo voy a hacer esto para salvación del mundo. En aquel momento, los que algunos ni siquiera lo entendían, no le creían, pero iba a trascender por varios años, entiéndase ya 2000 años. Ese sacrificio tiene valor. ¿Cuántas cosas en 100 años cambian? ¿Cuántas cosas en un año cambian? En 10 años cambian muchas cosas. Y este propósito ya lleva 2000 años cumpliéndose. Así de poderoso es ese sacrificio, y Jesús sabía que eso tenía que hacerse para cumplir con eso. Vamos a ver más adelante en el estudio muchas cosas que tienen que ver con esto del propósito, y que como humano él sabía que venían partes dolorosas, pero se mantuvo firme. Amén. Les sugiero que lean la historia completa. El estudio está basado en el Evangelio de Mateo, pero lo pueden ver. Todos los 4 evangelios hablan de esta entrada triunfal y de la Santa Cena. En Mateo está en el capítulo 21, del 1 al 11, y lo que está relacionado a la cena está en el capítulo 26, del 17 al 35. Vamos a empezar con el primer tema. Dice, los discípulos se preparan para entrar en Jerusalén. Vamos a buscar Mateo 21, del 1 al 6. Mateo 21, del 1 al 6. Y dice así en el nombre de Jesús. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Tenemos una preguntita aquí para hacernos como parte del estudio, y quiero que ustedes pues
profundicen en esta pregunta. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén en la forma en que lo hace? Porque ciertamente no hemos llegado a la parte que él entra, pero ya desde ahora él está preparando unas cosas. Habla con sus discípulos para que vayan y hagan unas instrucciones especiales y ellos obedecen y se hace lo que Jesús dice. Entonces la pregunta dice, ¿por qué Jesús entra a Jerusalén en la forma que lo hace? Muchos dicen, bueno, él lo quiso hacer como que escondida, otros han dicho que él tenía esto preparado, porque fíjate que dice, vayan allí y cojan el pollino y me lo traen. Si acaso preguntaran, pues le dicen que yo lo necesito. Yo me imagino yo que vaya a casa a pedirme algo, ¿verdad? La guagua, que como dice el pastor, tenemos juguete nuevo y llegue alguien a pedirme la guagua y me diga así, el Señor lo necesita. Me lo tiene que decir con esa autoridad, con que me diga el Señor la necesita, yo no lo voy a dudar 2 veces. Pero ¿estará mi fe en esa posición? ¿Estará la fe de nosotros en esa posición en este momento para que diga, el Señor necesita de ti esto, el Señor necesita de ti de lo otro, el Señor necesita a mí más atención, el Señor necesita de mí mayor disciplina? ¿Estaremos dispuestos a decir sí? El Señor lo necesita. Bien poderosa esta parte en esa palabra, amén. Pues mire, hermano, según yo busqué información, las entradas triunfales de este tipo como la hizo Jesús, sobre todo en un pollino, porque dicen que había gente que hacían entradas a los sitios y usaban el pollino como para ir sobre algo. Pero estas entradas estaban más atadas a unos relacionados a eventos bélicos, o sea, de victorias en la guerra, triunfos políticos o triunfos deportivos. O sea que Jesús, cuando hizo esto, quiso dar un poquito, yo le diría que un poquito, un mensaje como de triunfo, que se viera como que un triunfo, algo victorioso, algo sobre el tema de la victoria. Él quiso hacer todo eso. Jesús es diferente, marca una contracultura y contrapropuesta a los patrones tradicionales de liderazgo y guía de un pueblo. Yo busqué esta información y dice, número 1, Jesús entra de esta forma porque se tenía que cumplir la profecía que está en Zacarías 9:9. Yo se la voy a leer. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando uno busca información sobre los pollinos en el tiempo de Israel, Jesús pidió que sea el pollino. El pollino le dan en ese tiempo un significado de que no había sido todavía usado para nada. Fíjate que aquí Jesús le dice, está el asna y está su pollino. O sea que esta parte representa algún sentido de santidad. Si lo estamos relacionando al Viejo Testamento, donde todos estos animales tenían que ser, que no se habían usado para nada antes, para que tuvieran este significado de santidad. Otro punto que puede contestar esta pregunta es que Jesús entró de esta forma como un rey con autoridad, pero ante todo humilde y mensajero de la paz. Jesús usa el simbolismo como nadie. Entrar en un burrito o pollino que nadie había usado es muestra no solo de su grandeza y autoridad, sino de su humildad y hacedor de la paz. Un teólogo de apellido Bruce dice de esta manera: una y otra vez la tentación se le presentó a Jesús desde muchos ángulos, invitándole a escoger una manera menos costosa que el sufrimiento y la muerte para cumplir ese llamado.
Mas él se resistió hasta el final y afirmó el rostro de manera inquebrantable a fin de dar cumplimiento al propósito por el cual él había venido al mundo. El teólogo está hablando que eso era otra ocasión donde, sabiendo lo que él venía, pues él pudo haberlo aprovechado. Como esto es lo último que me va a pasar a mí, voy a entrar con bombos y platillos, voy a hacerme el grandote. Y él simplemente lo que hizo fue montarse en un pollino y entrar. El resto de las emociones que hubieron en ese acontecimiento fueron del pueblo hacia él. Él simplemente entró y los demás hicieron sus emociones, y ya vamos a ver que hay unas varias mezclas de emociones en este relato. Otra forma de por qué Jesús entró de esta forma, pues él entró como un rey salvador. O sea que él quiso decir, con esto su salvación se acerca. De la misma forma que Juan Bautista decía que se preparen, que llegan, el tiempo se acerca, Jesús con esta entrada está también queriendo decir, viene su salvación. Él lo sabía, pero los que estaban allí no lo entendían. Y esa salvación era la de ellos y era la de nosotros también. O sea que cuando nosotros veamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, también tenemos que ver que en esa entrada estaba puesta la salvación tuya y la mía. Estaban ahí puestas. Amén. Jesús, un rey justo que amenaza al sistema. ¿Por qué digo esto? Porque él entró de esta forma, entró manso, entró humilde, pero entró la gente en un pollino está esperando otra cosa. Como están acostumbrados a que vinieran guerreros y deportistas y personas políticas que van a estar derrocando este reino, Jesús vino de otra forma, calmado, vino en paz, vino humilde, vino para evitar que no hubieran trifulcas ni nada. Él simplemente lo hizo lo más sencillamente posible. Pero sí podemos decir que la gente que estaba alrededor de esa entrada estaban con emociones diferentes. Habían otras personas que estaban temerosos de lo que se estaba hablando de Jesús. Entiéndase, políticamente había gente que estaba molesta con esto. De hecho, ya en ese momento ya a Jesús se le estaba considerando arrestarlo para matarlo. Ya habían planes. Desde el mismo día domingo, ya las personas, entiéndase en estos fariseos y los sacerdotes estos que estaban, que se sentían atemorizados por la autoridad de Jesús, ya tenían planeado matarlo. Cuando Jesús entra de esta forma, que entra en nuestras vidas, cuando Dios entra en un asunto, todas las cosas que no están atadas a Él van a temblar. Todas las cosas que no están atadas al plan de Dios tienen que molestarse, se van a irritar. Todo aquel que está en desobediencia se irrita. Todo aquel que no está en los caminos del Señor y está haciendo lo malo se irrita. Todo aquel que tiene un plan malévolo para hacer daño y ve cuando entra Jesús con su plan de humildad, de paz y de perdón, se irrita. Así que ya estamos viendo una parte de la entrada triunfal de la gente, cómo lo estaba recibiendo, pero por otro lado había otras personas que estaban planificando matarle. Amén. Vamos entonces a entrar a la otra parte, que es la entrada triunfal. Se irrita mucha gente. Nos irritamos muchas veces. Algunas veces creemos que, no sé cómo decir esto, que no suene mal, pero muchas veces recibimos algo de parte de Dios que no es lo que queríamos. Y quizás no nos den una perreta, pero nos molesta un poco, nos sentimos como decepcionados. Pero es el momento donde uno tiene que ver de verdad cuál es el propósito que Dios tiene conmigo para que Dios haya hecho esto en vez de lo que yo le pedí. O mira por dónde Dios me está llevando. Un cristiano maduro se regocija porque piensa, quizá no era lo que yo pensaba, pero estoy en las manos de Él. Yo siento que Él es el que está moviendo las cosas. Versus pues molestarse, eso no es lo que yo quería, no sé, yo lo interpreté mal o lo que no sé, o yo habré hecho algo malo que el Señor no me ha cumplido lo que yo quería.
pero tenemos que sentarnos bien y decir, vamos a ver, estudiar bien cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. Quizá lo teníamos claro, pero es momento de vamos a darle para atrás y ver de verdad, según ha pasado los tiempos, según este cambio brusco que ha pasado, cuál era el propósito que Dios tenía para mí. Amén. En vez de irritarnos, en vez de molestarnos, en vez de buscarle las 4 patas al gato, pues nos atamos a su buena y perfecta voluntad. La entrada triunfal está en Mateo 21, del 7 al 11. Estábamos ahí cerquita. Y dice así: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la mitad, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, la multitud. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que la iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En estos versículos, la palabra demuestra que hay varios pensamientos diferentes de la gente. De hecho, habla de gente que iba delante de él y gente que iba detrás de él. Según lo que estuve leyendo, dicen que probablemente detrás de él venía la gente que ya había visto sus obras durante los 3 años. De hecho, esta parte de la palabra viene inmediatamente de cuando él levantó a Lázaro de los muertos. O sea que esa noticia prácticamente estaba latente en esos momentos, y no es de extrañarse que ¿quién es ese que anda por ahí? Pues además de todo eso que dijeron, sí, ese fue el que resucitó a Lázaro, y venía mucha gente detrás de él. De hecho, yo estaba viendo un estudio que dice que muchos estudiosos de esta época entienden que Jesús no tenía muchos seguidores en Jerusalén adentro. Por eso la palabra habla de los que iban delante del pollino y los que iban detrás de él, porque los que estaban al frente de él eran los que estaban viendo y escuchando lo que había hecho y tenían una perspectiva diferente de lo que era un Salvador. De hecho, ese pueblo estuvo esperando y está esperando un Salvador, pero el concepto del Salvador es el Salvador que iba a derrocar el gobierno romano para darles un nuevo rey. De hecho, ellos estaban literalmente descansando en lo que había dicho la profecía, de que venía un rey montado en un pollino. Pero ellos lo que querían era una libertad que ellos no estaban pensando mal, ellos estaban siendo ciertamente oprimidos, pero estaban muy lejos del propósito de Dios sobre Jesús. Otra cosa interesante que escuché en estudio es que se dice que había gente criando pollinos en su casa, porque ellos sabían que la profecía venía montado sobre un pollino. Y había gente que dejaba sus pollinos pendientes por si acaso venía el rey y que usaran el de ellos. Eso dice el estudio. Yo no lo vi en la Biblia, pero dicen las personas que han estudiado ese tiempo que había gente que guardaban velando eso por si llegaba el Salvador, pues que ellos fueran los elegidos. A ese extremo estaban ellos interpretando la palabra de esa forma. Dice, describa la reacción de la gente hacia Jesús. Pues mira, la reacción primordial fue de júbilo. Por las razones que fuera, había mucho júbilo en ese momento. Ya sea por los que creían que lo iba a hacer liberal del reino que tenían de Roma, como los que ya venían detrás de él, que sabían todo lo que él era capaz de hacer. Y de las palabras que habían escuchado, porque muchos de sus seguidores, que se entiende los que venían detrás del pollino, habían escuchado palabras también de Jesús. Aunque habían algunos por testigos de sus milagros, pero la gran mayoría esperaba otra cosa muy distinta al verdadero propósito de Jesús en la tierra. Es triste ver cómo, por un lado, aquellas multitudes que le seguían no entendían las verdaderas intenciones de Jesús, ya que esperaban que ese día nuestro Señor los condujera a una guerra civil. Mira, sangre.
estilo el Viejo Testamento, tenían todavía esa mentalidad de Egipto, en contra de la presión romana. Y por otro lado, es triste también ver que cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asna, las personas que habitaban allí no comprendieron que ese Jesús que estaba entrando en su ciudad era el Mesías que por tantos años habían estado esperando. La entrada de Jesús a Jerusalén es un momento crucial en la narración de los evangelios. Marca el fin de su ministerio en Galilea y el comienzo de la pasión. Aunque la entrada triunfal honra a Jesús, ocurre sin embargo una mezcla de emociones, que fue lo que les dije ahorita, porque es una ironía, es la misma multitud que al principio le decían gloria gloria a Dios, ¿verdad? Porque vino el Salvador y dentro de 7 días le estaban ya gritando crucifícale y crucifícale, la misma gente. Y todo eso ocurrió en ese periodo de tiempo. Esta gente que tenían júbilo se decepcionaron y la decepción los hizo actuar de forma errónea y de forma, yo te diría que prácticamente violenta, porque alabar a alguien en un día y antes de 7 días ya desearle la muerte. Amén. Eso de verdad que, pues, qué tipo de mentalidad, qué tipo de sociedad se estaba viviendo en ese momento para llegar a ese tipo de conclusiones. La entrada de Jesús, yo vi videos, yo traté de traerme unos videos, pero como estábamos, que de hecho ya se pudo arreglar lo de proyectar, pero por más videos que uno viera, yo siempre diría, a mí me hubiera gustado ver cómo fue eso. ¿Cómo fue eso? Porque tenemos un gobierno rigiendo, oprimiendo al pueblo y de momento entra alguien en un pollino y se formó el revolú y la gritería y quién es ese y por dónde, de dónde es, qué es lo que viene a hacer. Este es el que va a hacer esto, pues qué bueno, qué chévere. Pero esa algarabía, por más videos que vi, yo dije, yo estoy seguro que esto tiene que haber sido mucho más impresionante que lo que pueden enseñar unas estampas o un video. Amén. Esta decepción de eso no era lo que queríamos, esto no era, este es otro impostor más que viene a ser. Y cuando ven las obras que Jesús hace en esa semana, pues le da más ¿por qué? Porque se dejaron llevar de lo que decían. Este viene a destruir el templo, este viene, dice que esto y lo otro, que él es el Hijo de Dios, que si aquello. Se dejan llevar porque en ese momento se tienen que haber comentado de todo. Como hoy en día se comenta, se usan las redes sociales para comentar de todo y la gente que está floja de oído, pues le entra todo ese tipo de información. Pero ¿cómo tú vas a recibir una información de esa, de una persona que apenas empezaste a conocer y ya lo quieres matar? Que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y como dice el pastor, y yo estoy muy de acuerdo con él, se van a poner peores. Pero ya desde ese tiempo se ve que hay un deterioro en la sociedad, aún teniendo a Jesús presente allí. Así que usted vea cómo es la corrupción, cómo los gobiernos, cómo las personas que se montan, cómo las personas que de una supuesta autoridad pues logran manipular a las personas para cambiar ese tipo de pensamiento. Bien interesante ese comportamiento. Lo que lo hace interesante es que esos cambios fueron en una semana. Yo podré cambiar de parecer en una cosa, pero primero me tiene que convencer y tiene que pasar tiempo. Pero en una semana está fuerte. Vamos a la otra parte que dice, los discípulos se preparan para la última cena. Dice, el primer día de fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12. Esto de la fiesta sin levadura, pues yo busqué un poquito de información y esas fiestas se le decían a los 7 días
que se hacía dentro de la celebración de Pascua. Yo pensé que era lo mismo, pero son cosas, una cosa dentro de la otra. Y esa fiesta de los panes sin levadura se remonta para que el pueblo siguiera acordándose de cuando Dios los sacó de Egipto. Esa primera cena se hizo en ese tiempo en Israel, y después pues se le dio una instrucción de que lo siguieran conmemorando todos los años, conmemorando esa situación. Un momento muy, muy importante para el pueblo de Israel, aunque ellos después muchos de ellos no le dieron valor, pero hasta el sol de hoy es uno de los momentos más importantes, porque fueron liberados de la opresión y de la forma que fueron liberados. Amén. Dice, ¿qué revela que Jesús sabe que su muerte está cerca? Pues en lo mismo que acabamos de leer, él dice que su tiempo está cerca. Lo primero que él lo dice. Y segundo, ¿qué revela que Jesús sabe que su muerte está cerca? Cuando él dice, mi tiempo está cerca, eso revela que él tenía conocimiento y el propósito de su Padre. Cuando él dice una cosa como esa es porque él ya sabía lo que iba a pasar. Y no titubeó, ¿verdad? Otra cosa que revela que Jesús, al decir eso, revela que él ya estaba previsto y que ya estaba todo calculado. Y revela también que no hay mucho tiempo. Aquí dice, mi tiempo está cerca. Y también revela que no hay mucho tiempo. Y eso lo dijo Jesús en aquel tiempo para él hacerse saber que quedaba poco tiempo, decirle a los discípulos que quedaba poco tiempo. A esa altura todavía los discípulos no entendían eso ni lo querían. Y en los tiempos que estamos viviendo ahora, esto vuelve y se repite. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y muchas veces, no vamos a decir no muchas veces, ¿verdad? No nos vamos a tirar tan fuerte. Algunas veces actuamos como los discípulos. No queremos entender ni queremos que esto se acabe. Queremos terminar nuestros planes y queremos hacer estas cosas, pero esto de que el tiempo está cerca, ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, esa frase es bien importante. Para que tiene esa frase del tiempo está cerca, tiene que hacer un efecto en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Y esto constantemente en esta casa se predica, constantemente. El tiempo se acerca. Lo que tengamos que hacer hay que hacerlo rápido. La palabra nos tiene que seguir diciendo qué es lo que tenemos mal, qué es lo que estamos haciendo mal para arreglarnos las cosas. Porque prácticamente los tiempos que estamos viviendo nos están diciendo ya no hay tiempo para más nada. El tiempo se acerca. Sigue tu vida, pero tienes que seguir paralelamente haciendo tu vida sabiendo que el tiempo se está acabando. Y esto no es cuestión de miedo, esto es cuestión de que así mismo como en aquel tiempo se cumplió la palabra y Jesús sabía, Jesús nos está diciendo, en aquel tiempo ya dijo, yo voy a venir a buscar mi iglesia. Y de la forma que pasó allá, va a pasar ahora también. Así que, hermano, esto es una aseveración que tenemos que repetirnos en nuestra vida diaria, además de orar. El tiempo está cerca. Y entonces, cuando empezamos a ver las señales proféticas y el reloj, estamos dándonos cuenta que estas cosas se están aligerando. El comportamiento humano está cada día dándole la razón a esta verdad. Amén. Dice aquí también, vamos a buscar en Mateo 26, y ahí vamos al otro tema que es la cena. Mateo 26 del 21 al 25. Y leemos desde el 21 y dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, soy yo. Entonces él respondió, dijo,
el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él más. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho. Entonces nos hacemos una pregunta: si Jesús sabe los planes de Judas, ¿por qué no los detuvo? Esa pregunta yo la he escuchado un montón de veces, y cada vez que llega la Semana Santa, pues que se habla de esta parte, se dice: pero ven acá, si él sabía, ¿por qué él siguió con los planes? Pues porque nosotros, mira, para darle un ejemplo, nosotros nos sentamos algunas veces a ver películas entre la familia y primero la pelea de cuál películas van a ver. Yo estoy seguro que eso mucho le ha pasado. Pues vamos a ver esta, empezamos a ver. Que algunas veces vemos una que ya habíamos visto, pero como nos gusta. Y Valeria o yo, mi esposa, dice: pero ¿y por qué él hizo esto? Pero él debió haber hecho esto. Entonces, nos mismos nos contestamos: porque así está escrito el libreto. El libreto dice que eso. Empezamos a reírnos todos ahí juntos. Bueno, pues está bien. Pero ¿y por qué él no cogió y se escondió en el cuarto y salió ahí como un vaquero y lo mataron? Bueno, porque estaba escrito, él tenía que seguir lo que estaba en el libreto, porque si no la película no iba a salir como tenía, ¿no? El final de la película no iba a salir si no era así. Entonces, en este caso, Jesús, conociendo todo lo que iba a suceder, de hecho, él tenía que ser entregado para que lo vinieran a arrestar. Eso estaba todo escrito. Cuando yo dije al principio que ya eso estaba fríamente calculado, ¿qué relación yo tengo con mi Padre? Yo hablando como Jesús, ¿qué relación tenía Jesús con Padre? Que todas esas cosas, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vas a hacer, tienes que hacer esto, va a llegar este momento, va a ser doloroso, pero esto es esto. ¿Por qué? Porque al final va a haber esto y lo otro, y tú eres el que vas a ser el autor de todo eso. Y cuando todo esto, obviamente, como hijo de Dios se le reveló, y ustedes han visto en la palabra que Jesús constantemente se pasaba orando, hablando con el Padre, y ya estas cosas, pues, ya él sabía que esto iba a pasar. Y yo me lo imagino que dice, tantas veces que papá me lo dijo: mira, y ahora está pasando. Ahora va a venir aquel a preguntarme, boom. Y yo le tengo que... Y ya yo veo por dónde va mi reloj, porque ya se está acercando el tiempo que estoy haciendo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque él pudo haberlo hecho, claro que sí, claro que pudo haberlo hecho. Pero entraría en el campo de la tentación, que eso no es lo que él quería. Eso era una de las cosas que él tenía, que Jesús ha demostrado que vence la tentación. Amén. Otra cosa que demuestra que por qué hizo todo eso es para que sepamos que Dios todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Muchas personas recibimos al Señor como Salvador y pretendemos esconderle algunas cosas. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, tenemos que recibir todo el paquete. Lo bueno, lo malo, la corrección, todo tiene que venir. Porque si no, simplemente lo recibiste, como dice el pastor en sus predicaciones, lo conociste y más nada. Pero más tardecito vamos a ver cómo estas dos escenas se complementan para convertirse en lo que hoy nosotros estamos haciendo una vez recibimos al Señor. Dice la enérgica advertencia que Jesús hace sobre quién lo va a traicionar probablemente confundió y puso nerviosos a los discípulos. No van a ponerse nerviosos nada. Pero tiene que haber habido, ¿cómo le llamamos a esto? Había mucha inseguridad. Porque si Jesús dice, alguien me va a traicionar, ¿por qué yo tengo que estar preocupado? Pues no, yo no. Pero si se pusieron nerviosos es porque había un poco de inseguridad en los discípulos. Ese es mi punto de vista. Lo más probable es que no entendieron nada. Para Jesús, sin embargo, la traición era el cumplimiento de una profecía.
Él necesitaba ser traicionado para ser crucificado y así poder librar al mundo del pecado. Tremendo propósito. Amén. Vamos a la última cena. Yo digo que es mi opinión, pero la misma palabra dice que todos ellos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Así que eso fortalece mi teoría de que no había muchas cosas claras por ahí todavía. Dice la última cena, eso está en Mateo 26, versículos 26 al 30. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando habieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Otra vez aquí Jesús enfatiza que él va a faltarle a ellos. Él se va, él está enfatizando que su tiempo está cerca. ¿Qué representa el pan y el vino? Mire lo que dice Juan 6, del 51 al 58. Dice, dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como los que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Claramente esto que acabamos de leer nos dice que el pan es vida. Amén. Otras partes en la Biblia dice que la Biblia explica que Jesús es el pan de vida y el pan que descendió del cielo. Por ello los que nos alimentamos espiritualmente de él no morimos. Voy a leer esa parte otra vez. Por ello, los que nos alimentamos espiritualmente de él, no morimos. Eso lo debemos tener claro, ¿verdad que sí? Debemos tenernos claro todos cuando escuchamos eso, nosotros, a diferencia de los discípulos en aquel momento, debemos entender qué significa el cuerpo de Cristo. Que comamos de él, porque sin él no vamos a morir sin ningún propósito. Más con él vamos a vivir eternamente. Amén. El pan representa el cuerpo de Cristo, es decir, la muerte que el Señor sufrió como pago por nuestros pecados. El pan también representa la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, el compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Lo que nos enseña que ningún cristiano puede vivir para Cristo independientemente si no mantiene una relación permanente con sus hermanos en la fe, ya que como un cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. La palabra en varias veces dice, si tienes algún problema con tu hermano, vete y resuélvelo antes de venir a hacer las cosas, porque en realidad, según esto que acabamos de leer, no estamos haciendo nada. Estamos en enemistad con medio mundo y venimos a, aleluya, gloria a Dios. Y la palabra dice, pues primero arregla tus cosas y después ven acá. Demostramos integridad, demostramos carácter y demostramos que somos sometidos, ¿verdad?, a un Dios de paz y a un Dios de perdón.
El vino representa la sangre del Señor que fue derramada para el perdón de pecados, para darnos vida y paz para con Dios. Eso se encuentra en Hebreos 9:22. El vino representa la sangre que da vida y la resurrección del Señor venciendo sobre la muerte y el Hades. En Deuteronomio 12:23, que sale la frase que dice, porque la sangre es la vida. Pan y vino son una combinación poderosa. Esta frase de la sangre de Cristo nos limpia de pecado, lo usa mucho la pastora. Y yo, perdone pastora, la tiré en medio. Pero la usa mucho y cuando leí esto me acordé de ella, porque ella está orando, está intercediendo y siempre pone la sangre de Cristo. Y cuando empezamos a leer y a profundizar sobre estos temas, estamos viendo que eso es una declaración de poder, de autoridad y de verdad. Sobre todo de verdad, que cuando se hacen esas cosas por la sangre de Cristo, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, mi casa está cubierta por la sangre de Cristo, mi familia está cubrida por la sangre de Cristo, usted está declarando una verdad. ¿Por qué? Porque para eso se hizo el sacrificio. Amén. No es un simple estribillo, es una cosa que se dice con autoridad. En 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comáis este pan, esto es lo que se lee aquí cuando se hace la Santa Cena. De hecho, ayer fue Santa Cena aquí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Que esperamos que sea, eso está pronto, ya eso está ahí al lado. Dice, porque es importante que Jesús comparta con sus discípulos muchos de sus últimos momentos sobre la tierra. Bueno, pues como maestro, él es el primero que tiene que dar el ejemplo. Él tiene que si él exige que los hermanos estén juntos, él es el primero que tiene que hacer que esa unión se haga. De esta forma se establece la Santa Cena para que se hizo en aquel momento y se haga siempre, para que nos acordemos de la importancia de ese momento y de la comunión entre los hermanos. No vamos a hablar pues de asistencia, pero la Santa Cena es algo que se debe conmemorar con gran importancia cuando la vemos desde este punto histórico y desde un mandato. Tienen que celebrar eso, pero con una base de compañerismo, de que mientras más personas hayan, más significado tiene esa parte, porque estamos viendo que hay un grupo de personas cada día más grande conmemorando ese momento y obedeciendo al Señor cuando digo hágalo en compañerismo, amén, y en armonía. También que pudieran entender el propósito de Jesús y el de ellos eventualmente en la tierra, porque Jesús estaba enseñándole a ellos unas cosas, les decía parábolas, como decía nuestra hermana en la clase anterior, pero no sé si en algún momento ellos no sabían que ellos tenían que aplicar eso. Tuvieron que esperar hasta que Él, por medio de revelación del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estuviera donde ellos, para entonces ellos empezar a aplicar. Por eso es que Jesús nos decía que hacía que era esto, porque nosotros también tenemos que aplicarlo. Si Él se reunía con nosotros, nosotros tenemos que reunirnos con los otros. Si Él servía, si Él limpiaba los pies, pues nosotros también tenemos que limpiar los pies, tanto literal como espiritualmente. Tenemos que ayudar al prójimo, mantenernos unidos. Y Dios es un Dios que vino a servir y requiere que nosotros le sirvamos a Él, pero Él siempre da el ejemplo de que Él sirve. Amén. Yo en algún momento estoy preparando unas notas para cuando me toque un tema libre y el tema se llama así mismo, se llama ¿Dios sirve o es servido? ¿Cómo es el Dios que tú tienes en tu corazón? ¿El que te sirve o al que tú le sirves? ¿Cómo está esa balanza? Siempre es que tú lo que demandas es que te sirva. ¿Y cuántas veces tú le sirves? Esa balanza, pues estoy preparando unas notitas y preparándome bíblicamente porque
algunas veces nos comportamos así. Algunas veces nos comportamos que es el de pedir, el de ATH. Y para el otro lado, bien difícil. Entonces nos recostamos que Dios es un Dios de servicio. Dios siempre está a la disposición. Dios siempre, tú te caes, te descarrilas y vuelves otra vez y Él te recibe, te sirve, te bendice, te sana, te restaura. Y tú puedes y vuelves y te descarrilas y Él vuelve y estás ahí. Entonces nos recostamos de eso y de, pues esto es... Ya yo sé que yo tengo un Dios que me sirve, que me sirve, que me sirve, que me sirve, que me sirve. Pero cuando demanda, lo hacemos con las muelas de atrás. Pero nada, nos llegará el momento, ¿verdad?, de poder, que Dios me dé revelación para poder traer ese tema de una manera de educar, ¿verdad?, de educarnos nosotros mismos. Porque es importante, ya dijimos que como maestro Él es el que tiene que dar el primer ejemplo. La última cena en realidad ocurrió durante la comida de la Pascua, la celebración anual judía en conmemoración de la Pascua y éxodo de Egipto. Durante la primera Pascua el Señor mandó a los israelitas que rociaran con la sangre de un cordero el dintel de las puertas de sus casas, de manera que el ángel del Señor pasara de largo y no diera muerte a los primogénitos de sus casas. Esta es una analogía apropiada en la que la Biblia haya identificado a Jesús como el Cordero de Dios, cuya muerte salvará a todo el que cree en Él. No es coincidencia que su muerte tenga lugar durante la celebración de la Pascua. No es coincidencia, wow. Vamos ahora a la última parte de las lecturas, y esta se encuentra en Mateo 26, versículo 36. Y leemos: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y por segunda vez descendiendo, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ahí yo me detengo vemos en esta parte de la Escritura como aún en la tristeza, aún en lo que él conocía, lo que le iba a esperar, su único recurso, y siempre fue su recurso, fue orar al Padre. Dice la palabra que estaba entristecido, que estaba en lamento, pero estaba bien aferrado a la voluntad del Padre. He aquí ha llegado la hora, seguimos leyendo, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principados sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya de ahí en adelante pues empieza el proceso difícil de Jesús, difícil para la carne, pero victorioso para el propósito de Dios. Ya eso estaba a nivel de día de que se cumpliera eso tan maravilloso y tan importante que es por lo que estamos aquí. Amén.
¿Cuál fue el comportamiento de Jesús mientras se preparaba para ser crucificado? Varias partes de esa porción habla de que él estaba entristecido, estaba temeroso. Él además de que sabía de lo que le iba a pasar a él, también sabía lo que iban a hacer los discípulos, porque inmediatamente pasó esto, ellos se dispersaron. Pero lo más que me impacta de esto es lo firme que estuvo Jesús en esa situación. ¿Existirá algún momento más difícil que ese? Saber que a ti te van a prender y te van a crucificar y te van a matar. En nuestra vida, ¿habrá pasado algo más? ¿Usted se podrá imaginar algo más difícil que eso? Que decía, mira, viene ahorita a entrar alguien por ahí, te va a llevar y de ahí para abajo no vuelve. No vas a volver a ver la luz. Pero aún así su fe se mantuvo atado a un propósito que ya él sabía cuál era el que iba a hacer. Y la salvación de mucha gente que todavía faltan de que se salven personas, el que se salve esta noche, el que se salve mañana, si Jesús no ha llegado antes, el que se salve en estas próximas semanas, el que se salve en los próximos meses, el que se salve en los próximos años, se debe a esto. Porque ya nosotros somos salvos. Amén. Pero esta sangre, este derramamiento de sangre se extiende hasta a los de hoy, los del mañana y los que van a seguir siendo salvos hasta el día que Él venga. Amén. Durante la última cena Jesús sabía que muy pronto sería crucificado. Su muerte sería terriblemente lenta y dolorosa. Y aún así Jesús no huye, no se esconde, ni trata de escapar de su destino. Él estaba consciente que toda su vida y ministerio se habían desarrollado teniendo en cuenta este momento y que habría de culminar en los próximos días. Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Eso está en Mateo 16:24. Aunque esto no quiere decir que nosotros mismos seremos crucificados, describe un cuadro de total sacrificio por la causa de Cristo. ¿Está usted dispuesto a seguir a Jesús cuando sea doloroso e incómodo? ¿Qué puede usted aprender de la fe de Jesús en aquellos días en que va directo a la muerte? Cuando mencionamos ahorita, y aquí se menciona mucho, y no es porque se mencione, es porque es lo que estamos viendo. La persecución va a seguir a los cristianos. Sigilosamente hay persecución en los trabajos, hay persecución en las escuelas. Hay trabajos que no se permite para evitar problemas, según ellos, no se permiten hacer tertulias relacionadas con esto. Pero esto es persecución. Es persecución. ¿Cómo está nuestro nivel de fuerza para mantenernos firmes y poder creer en este sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Y saber que estamos salvos por ese acto tan maravilloso y que van a haber personas próximamente que van a beneficiarse de ese sacrificio. Amén. La entrada triunfal aún se celebra el día de hoy en la iglesia los domingos antes de la Pascua, en reconocimiento de la preparación de Jesús para la Semana Santa. En muchos lugares se le conoce como el Domingo de Ramos. La última cena de Jesús instituyó la práctica de la comunión, que aún es parte integral de la adoración en la iglesia de hoy. Estamos hablando de 2000 años atrás. Todavía eso sigue. La Santa Cena nos ofrece una descripción de la muerte sacrificial de Cristo y también una manera de participar con Él en ella. Yo dije que esto era algo poderoso, esta combinación, la entrada triunfal y la última cena, los preparativos, ahí terminan los preparativos para lo que viene siendo ser lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero este preámbulo que hace antes de esos momentos dolorosos nos da mucha enseñanza. Nos da mucha enseñanza. Y yo les voy a leer, para terminar, ya yo termino con esto. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo, según estaba viendo haciendo este estudio, me vino a la mente ese versículo. Y yo prácticamente los comparé inmediatamente. Porque en aquel tiempo Jesús hizo una entrada triunfal con un verdadero propósito, aunque no lo entendieron, para después cenar con sus discípulos. Y no solamente cenar con sus discípulos, sino tener comunión con ellos y hacerle entender ciertas verdades, hacerle entender que Él sabe lo bueno y sabe lo malo. Porque yo estoy seguro que lo menos que esperaba Judas era que Él le dijera eso, pero se lo tenía que decir. Él no va con paños tibios. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, yo me aplico esto que dice en Apocalipsis 3. Él tocó a mi puerta, igual que tocó a la puerta de todos ustedes, y la decisión de usted y la mía fue de abrirle. Inmediatamente abrimos la puerta, Él entró. Y donde titubeamos un poquito es cuando ya Él entra y se pone a cenar con nosotros y empieza a tener esta intimidad. Y empieza a hablarnos, empieza a bendecirnos, pero también empieza a decirnos las cosas que están mal. Entonces, dañamos la cena. Nosotros la dañamos. Pero nosotros, esta es la parte donde nosotros tenemos que ser un poquito más fuertes y fortalecer nuestro carácter como cristianos. En una vez aceptar a que Jesús esté dentro de nuestros corazones, que esté en nuestra casa cenando, tenemos que ponernos a su disposición, porque ciertamente ya Jesús entra a nuestras vidas con un sentido de victoria como entró en Jerusalén. Cuando Él tocó a mi puerta y entró, yo me lo imagino Él entrando con todo eso, con toda esa alegría, porque entró en mi corazón y yo le permití entrar. Ahora está en mí, ya que está conmigo, ya que está cenando. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él va a cenar conmigo y yo voy a cenar con Él. Muestra más que suficiente de que hay una relación, pero la relación tiene que ir para allá y tiene que ir para acá. Y me imagino un Jesús sentado al lado mío diciéndome, qué bueno, que cocinaste chévere, me gusta lo que hiciste, me gusta lo que estás haciendo, qué bueno que me dejaste entrar en tu casa porque tengo unas cositas que decirte. Si sigues de esta forma, pero qué bueno que me abriste la puerta y yo soy la salvación. Yo soy la solución a todos tus problemas. Yo soy la solución a todo esto que te está llevando por el camino incorrecto. Pero qué bueno que me dejaste entrar. Así que ya que me dejaste entrar, vamos a compartir ciertas cosas, porque yo sé que lo que yo traigo es bendición. Yo sé que yo traigo bendición a tu casa, bendición a tu familia, bendición a esta mesa. Aquí en esta mesa nunca va a faltar nada, pero tenemos que arreglar nuestras cositas también. Así mismo como le dijo a Judas en la cena, tú hiciste esto, Él también es capaz de decirnos, tú vas a hacer esto. Tú estás haciendo esto y te va a llevar a este camino incorrecto. Tú estás maltratando a tu esposa y eso no está bueno. Para eso no es lo que yo vine. Tú estás robando. Yo robando, sí, porque te lo va a dar con detalle. Ese es el Jesús que nosotros dejamos entrar a nuestros corazones. El que nos dice las cosas como son. Al que nosotros creemos que le estamos escondiendo algo, pero Él se sienta conmigo en la mesa, cenar conmigo y yo con Él. Y además de decirnos que el juguito de parcha quedó bueno, también nos va a decir, estás llevando una doble vida. Yo lo sé. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Cree en mí, sigue cenando conmigo y yo te voy a poner en el camino correcto. Hermano, que Dios me los bendiga. ¿Qué es todo? Oye, eso quedó Grandes Ligas. Él tocó la puerta. Tú lo dejaste entrar y se sentaron a dialogar y a hablar. Y ahora esto es lo que yo quiero. Yo quiero conquistar tu reino, porque cada uno de nosotros somos un reino.
y Él quiere conquistar ese reino. Pero hay que tener estos cambios. Si no tienes estos cambios, pues la cena se compartió, como dijo Luis, nos bebimos un juguito de parcha, pero si no hubieron cambios. Y cada uno de nosotros, que ya somos viejos en el Evangelio, sabemos de la pata que cogíamos. Tal vez yo puedo engañarlos a ustedes escondiéndome. Tal vez ustedes pueden esconderse de mí. Pero hay algo poderoso que la Biblia dice que no habrá nada bajo estos cielos que un día saldrá la luz. Y Él nos está dando la gran oportunidad de que nos sentemos a la mesa y que pongamos todo encima de la mesa. Que aquí no podemos venir y decir que debajo de la mesa tenemos un montón de revoluces, un montón de chanchullos, porque Él sabe lo que hay debajo de la mesa. ¿Ves? Aquí yo no puedo meter las cosas debajo de la alfombra porque Él sabe lo que hay debajo de la alfombra. ¿Ves? Tú puedes engañar al pastor, tal vez al sacerdote, al líder, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tus padres, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Ves? Y máxime cuando tú dices, vente, entra y cena conmigo, porque es que tú le estás dando la oportunidad de que Él entre a tu casa, se siente contigo y ahí hay esa intimidad, ahí hay esa confianza y comenzamos ese diálogo. Quiere decir que no hay ni uno que haya aceptado a Cristo que no le haya hecho a las cosas tal como son. Que todos sabemos de la pata que cogíamos y seguimos cogiendo de ella, creyendo que Dios o Jesús es un chicle, que seguimos estirando su misericordia. Va a llegar un día que eso se va a romper, porque nos está dando la oportunidad día tras día, hora tras hora, que tengamos cambios. Muchas gracias, Luis. Excelente. Eso último me voló la cabeza. Me lo hubieras dicho en secreto para yo traerlo un domingo, pero te tocó a ti. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo me pongo rápido a pensar, el día que yo